¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como les anunciábamos, nuestra entrevista Telebuen Día hoy es con Jorge Gandini, diputado del Partido Nacional, a quien le agradecemos especialmente su presencia esta mañana después de una noche larga, no por los fallos de carnaval, sino por su cumpleaños. ¿Cómo le va? Exactamente. Buenos Bien, días. muy bien, gusto estar tempranito con ustedes. Feliz cumpleaños atrasado, entonces. Bueno, gracias. ¿Están en la luna de miel con el gobierno? No, estamos, me parece, en un momento en el que adecuadamente se va entablando un diálogo que tiene que ser de ida y vuelta y que obviamente tuvo la iniciativa el presidente de la República, que fue muy bienvenida. La reunión de ayer entre el presidente de la República y los representantes de las bancadas de oposición, de los 4 partidos de oposición ahora, fue muy interesante porque el presidente no nos recibió en ambiente four-point, en una reunión informal con el vicepresidente de la República. El presidente nos recibió en Consejo de Ministros. Yo la verdad quedé muy impresionado cuando ingresamos a aquella enorme sala en la que estaban todos los ministros de Estado, el secretario y prosecretario de la Presidencia de la República y por supuesto el presidente y el vicepresidente. Y donde se entabló un diálogo muy formal, se acabaron aquellos métodos más coloquiales y menos formales. Fue bastante formal la reunión en toda su presentación y las formas a veces hacen a las cosas. A mí me impresionó muy bien. Y el presidente de la República inició un camino que pretende ser permanente, eso fue lo que dijo. Y otra cosa que me llamó la atención, no lo vinculó al diálogo del gobierno con los partidos políticos. Lo vinculó y así se refirió al diálogo entre el gobierno y el Parlamento. Y eso tiene un concepto de institucionalidad que me parece muy interesante. Es decir, el Poder Ejecutivo convocó a los representantes en el Parlamento de los distintos partidos políticos, antes que nosotros los del gobierno, y dialogó con ellos en tanto son los que representan al Parlamento. Y ese diálogo entre dos poderes del Estado, si es respetuoso, es bueno para el sistema. Y si esto se continúa y si no se modifica, si se mantienen las formas, ¿es una buena cosa que las leyes ustedes la puedan saber o tener por lo menos un anticipo previo a su envío al Parlamento? Yo creo que ayuda a que los partidos puedan procesar, si es que hay un tiempo. Ahora, si estos 8 proyectos que nos dieron, 9, entran mañana al Parlamento, obviamente que no tuvieron el tiempo necesario para que nosotros pudiéramos procesar un estudio y hacer llegar al Poder Ejecutivo, antes que los envíe al Parlamento, sugerencias, opiniones, cambios. Simplemente en vez de entrar formalmente por el Parlamento, se tiene la cortesía de entregárnoslo. Pero luego el debate siempre va a ser en el Parlamento. Yo ayer le decía al presidente de la República, si esto es un diálogo, es de ida y vuelta. Y sirve no solo para que el presidente nos presente iniciativas, sirve para que también el Parlamento, los partidos, presentemos iniciativas que requieren, como proyecto de ley, la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Los parlamentarios, aunque quisiéramos, no podemos presentar proyectos en materia tributaria, seguridad social, presupuestal, porque estos requieren la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Siempre es el Ejecutivo el que tiene que tomar la iniciativa. Ahora, si hay un diálogo, quizás podamos venir nosotros aquí, le decía yo al presidente, para convencerlo de que nos mande una iniciativa en determinado sentido. Y eso sería bien interesante. ¿Y se estableció algún tiempo para que estas leyes, Vázquez le puso alguna prioridad? Vázquez ahí también fue muy respetuoso. Dijo, tenemos apuro por algunos de estos proyectos, pero durante este tiempo no vamos a estar enviando proyectos de urgente consideración, que son esos que tienen un plazo perentorio para ser aprobados y si no se aprueban solos. Dijo, tenemos apuro, pero entendemos que el Parlamento tiene que tomarse su tiempo. Somos respetuosos, el Parlamento tendrá que tener sus tiempos para estudiarlos, aunque nos gustaría que algunos de ellos al menos salieran rápido. O sea que nos hizo un pedido, pero respetó los tiempos del Parlamento. ¿Y cuál es su primera impresión sobre estos nuevos proyectos de ley? Muy somera, hay algunos que tienen un contenido que nosotros valoramos positivamente, por lo menos, a ver, no lo pudimos estudiar, sí. ¿No? Pero aquel tema que se anunciaba iba a ser de mucha polémica, de sacar por decreto la incorporación de las fiscalías a Presidencia de la República, fue hacia el otro extremo y por un proyecto de ley se propone que sea un servicio descentralizado
y esto me parece muy positivo. Teníamos algún proyecto de ley desde el Partido Nacional presentado en ese sentido, y creo que es el formato que la propia Fiscalía pensaba, es decir, un órgano independiente del Ministerio de Educación y Cultura, donde está ubicado hoy, con un formato por lo menos de administración independiente, técnicamente ya lo es, y eso nos parece bien. Hay que mirar después bien el texto. Hay otros que por el contrario no nos convencen. Yo le diría que no se entiende para qué se quiere crear una Secretaría Nacional de Deportes en la órbita de Presidencia de la República. Hay un ministerio que hace eso. ¿En qué mejora que esté en la Secretaría de Presidencia? Pero además tiene algunos problemas. La Presidencia de la República técnicamente es un órgano de competencias cerradas. No puede tener otras competencias que aquellas que la Constitución le asigna. Y ha habido una tendencia a irle incorporando tareas. Y cada presidente le incorpora las suyas. Vino Mujica, sacó algunas e incorporó otras. ¿Se acuerda? Estaba salud bucal, claro. Estaba no cauda las drogas en el primer gobierno de Vázquez. Vino Mujica y lo sacó, pero puso plan juntos y alguna otra cosa. Ahora esto vuelve, viene Vázquez y lo manda a los ministerios respectivos. Cada presidente termina decidiendo. Pone ahí, arma ahí un equipito. Yo creo que me parece que hay que revisarlo desde el punto de vista constitucional, si es posible que allí esté la Secretaría de Deporte, pero además quita un modo de vínculo y de control esencial. Al ir a la Presidencia de la República pierde control parlamentario, porque el presidente... Pero ¿y cuál sería la alternativa sin generar un ministerio, por ejemplo? ¿Y dónde está? ¿Qué es mejor que sea una Secretaría Nacional de Deportes en la órbita de Presidencia a que sea una dirección, como lo es, del Ministerio de Turismo y Deporte? Lo que se dice por parte de las autoridades, yo lo escuchaba a Fernando Cáceres hablar al respecto, que se va a tener un vínculo mayor con el presidente de la República, claro. Y que Vázquez va a marcar más directamente, claro, los lineamientos. ¿Y para qué tenemos un Ministerio de Economía? Pongámoslo en Presidencia y tiene un vínculo mayor. En realidad es una excusa. Si quieren tener un vínculo mayor, bueno, que lo muden y lo pongan en la torre ejecutiva. Así el presidente cuando va en el ascensor los ve todos los días. No es así. El vínculo lo tiene a través de los ministros y lo va a tener a través del secretario de Deportes en este caso. El asunto es tenerlo cerquita para generar algunas cosas desde la que el Parlamento no puede controlar, porque el presidente de la República no es pasible de una interpelación. Si uno quiere convocar al ministro de Turismo y Deporte hoy para referirse a la violencia del deporte, por ejemplo, lo puede hacer. Ahora, no puede convocar al presidente de la República, ¿verdad? Eso queda lejos del alcance del brazo del Parlamento. Y entonces eso creo que no aporta. Habrá que ver bien cuál es la intención real. Hay algunas leyes, una de las que presenta mayor atención, sobre todo para los contribuyentes, es el tema del IRPF. Ahí sí, me imagino que todo lo que sea beneficio para el trabajador rápidamente va a ser aprobado. Nosotros en nuestro programa de gobierno teníamos esta y otras modificaciones tributarias vinculadas al IRPF para aliviar a los sectores de menores ingresos, estas y más deducciones, etcétera. O sea que por ese lado vamos a coincidir. Este proyecto trae otro aspecto, el mismo proyecto, que es incluir el pago del impuesto de primaria en los inmuebles rurales. Yo en principio estoy de acuerdo conceptualmente, pero lo hace, se habló de 300 hectáreas, antes se hablaba de 200, pero aquí no habla de hectáreas, habla de valores, 650.000 pesos de valor real del inmueble, dice. Bueno, esos son 27, 28 mil dólares. ¿Cuántas hectáreas tiene un inmueble de 27, 28 mil dólares? Un predio muy chiquito. Algunos que están al borde de la pobreza explotando esos predios. Hay que analizarlo bien a quién le cae. Y el segundo aspecto que yo creo que es muy importante, ¿a dónde va? A mí me parece justo que nuestros compañeros del interior, el otro día lo decía el diputado Mario Ayala de Artigas, lo decía el compañero Surramendi de Cerro Largo, en una reunión que tuvimos, decía, bueno, pero entonces si le ponen un impuesto de primaria a los predios rurales, que vaya a financiar las escuelas rurales, porque las escuelas rurales las mantiene la gente con actividades, con festejos, con comidas, o las empresas rurales de la zona. Todo el mundo aporta para que la escuelita pueda estar viva. Bueno, que vaya ahí. Y no está mal si le damos la afectación especial, al menos prioritaria, que el destino de lo que pagan los predios rurales vaya a los centros educativos rurales para ayudar a que la campaña siga poblada. Esas son las cosas que nosotros podemos proponer en estos días. Creo que ahí hay
cosas que vamos a apoyar en ese sentido. Bien, fue una mala noticia que no se aceptara la propuesta de modificar la ley que regula la venta de marihuana. Ya Sendic rápidamente en conferencia dijo no hay espacio para eso. El gobierno se encierra por sus compromisos internos porque no han podido viabilizar o instrumentar una ley compleja. Yo le dije al presidente, nosotros le traemos una propuesta en nombre de Alianza Nacional y Larrañaga nos encargó de hacerla, respecto al tema de la ley que regula el consumo y el comercio de marihuana recreativa, que no votamos, con la que no estamos de acuerdo, pero además en la que vemos que es muy difícil ponerla a funcionar. Lo que hacíamos era establecer que estamos a disposición de trabajar en una alternativa, porque esta va a ser muy complicada. Y Vázquez lo sabe, ya ha dicho que no le convence que se vendan en las farmacias la marihuana. Las farmacias tienen que vender salud, no adicciones, y además tiene un problema de riesgo importante. No me contestó. El presidente, cuando se refirió a mi pregunta, dijo, y sobre las drogas, vamos a poner mucho énfasis en el alcohol, y habló del alcohol y habló de armar un grupo de trabajo para el que nos va a convocar a nosotros y a otras organizaciones, de modo de tratar de tener una ley lo más de consenso posible. Después, a la salida, Sendic descartó cualquier modificación. Me parece que el gobierno se ata las manos, no deja puertas abiertas porque le va a ser muy complejo intrometer una ley muy cuestionada. ¿Y qué era lo que ustedes le iban a proponer? Bueno, revisarla, tratar de acercar al presidente a nuestra visión de que el autocultivo es una cosa, pero la venta, la comercialización a gran escala es otra, porque además algún día vamos a tener que sincerar esto y poner los números arriba de la mesa. Y cuando los pongamos arriba de la mesa, los uruguayos vamos a subsidiar la marihuana. Es increíble. Hoy le damos un subsidio a la cerveza, le vamos a dar un subsidio a la marihuana. No hay otra manera que los números cierren, sino el mercado negro va a ser más barato que el oficial y el mercado negro va a seguir existiendo. Y ese era el objetivo de la ley, eliminar el mercado negro de marihuana, porque aquellos que quisieran consumir lo podían hacer oficialmente y legalmente. Pero lo cierto es que si hay una diferencia muy grande, el mercado negro, va a haber un mercado oficial para los que tienen y para los demás van a ir al mercado negro. Entonces hay que estudiarlo, pero además subsidiar la marihuana es difícil, ¿no? El gobierno no tiene que pensar dos veces. Bien, quiero preguntarle sobre... Te quería una cosa que también, a mí personalmente me sorprendió algunos proyectos que no vinieron. ¿Por ejemplo? La condonación de la deuda de Cuba. Eso lo mandó Mujica, sí, firmado por sus ministros. Ingresó y se archivó. Todo proyecto a consideración del Parlamento va al archivo, si es que viene firmado por otro presidente de la República. Es decir, requiere una nueva iniciativa que firmará Tabaré Vázquez, Nino Noboa y los ministros del ramo. El ministro de Economía lo deberá firmar Astori. Venía firmado por Mujica, Vergara, Almagro. Y se dijo, Sendic, recuerdo sí, que Sendic dijo... el primer día de la legislatura dijo, uno de los primeros proyectos que vamos a tratar es el tema de la condonación de deuda a Cuba. Sí, sí, y también reconoció que había que volverlo a presentar. Es decir, yo creo que en aquel momento fue una señal que dio Mujica a la avenida de Castro al Uruguay y a esos días antes de irse. Pero no vino ese proyecto. Me llamó la atención, yo esperaba que si este era de los primeros, el presidente lo iba a integrar, pero no estaba. O sea, que para los hermanos Castro quizás sea una... Vamos a ver, ¿no? Haya sido por la galería, dice usted. Escuché a la diputada Paisí que habló de proyectos archivados que iban a desarchivar, no habló de este tampoco. Así que bueno, vamos a ver si este gobierno está revisando lo que mandó el anterior o si se piensa hacer de otra manera. En la reunión de ayer no se planteó por parte del flamante gobierno ningún apuro ni por el tema de la designación de los cargos de la oposición en las empresas públicas, los servicios descentralizados. El tema no estuvo sobre la mesa. Se nos manifestó apuro en algunos de estos proyectos, particularmente en uno que justo no nos lo entregaron porque tenía un error, y que seguramente hoy de mañana lo vamos a tener, que está vinculado a las designaciones o decisiones de los municipios en los cuales se va a realizar elección de alcaldes y concejales ya ahora en mayo. Y por lo tanto, obviamente, tenemos que aprobar esa ley muy rápido y tiene acuerdo, pero no vino. Ese es el más urgente. Los demás, por supuesto, cuanto antes bajemos el IRPF, mejor. Así que yo creo que se van a constituir las comisiones en el Parlamento la próxima semana y tendrán trabajo inmediatamente. Bien, antes de finalizar, le cambio de asunto. Usted es notoriamente una figura de la oposición que ha trabajado hoy mucho aquí en Montevideo, más allá de que hoy por hoy no sea candidato. Le quiero consultar,
habida cuenta de las últimas encuestas que se van conociendo, las primeras en realidad, pero ¿considera que está perdida ya la elección? Nunca hay nada perdido. Mientras hay lucha, hay esperanza. Montevideo ha sido muy árido para los partidos tradicionales desde hace 25 años. Yo creo que Montevideo pide un cambio. No sé si nosotros estamos hoy en condiciones de asumir y de ganarnos ese lugar, pero la gente quiere un cambio en Montevideo. Es una campaña rarísima, ¿no? Rarísima. No sé si es por el hartazgo de la gente de una elección tras la otra o es porque en la campaña no se ha instalado el debate. Todos los candidatos dicen cosas y nadie se las contesta. Algunas han sido disparatadas, pero nadie las contesta. O por lo menos no se instalan entre ellas como debate. Los propios medios no han ido a ofrecer el debate todavía. Parece como que no haya calentado el ambiente para tener interés, ¿no? Usted cuando advertía de la dificultad por la generación de una nueva candidatura, yo recuerdo que parte de lo que decía era, bueno, hay que darse cuenta que con las elecciones de octubre, con el panorama de noviembre, también viendo las dificultades de generar nuevas candidaturas, lo que va a pasar es que el nuevo gobierno se va a llevar la mayor parte de la agenda, que no va a ser muy difícil generar discusión, generar debate en una campaña corta. ¿Se está dando lo que usted advertía que iba a pasar? Pero no porque yo fuera divino, sino porque ya tengo varias campañas arriba y siempre pasa eso. El verano impide cualquier actividad de estas. El año empieza a empezar cuando empiezan las clases. Y termina de empezar cuando pasa la Semana Santa. Y el 5 de abril o 6 de abril es el lunes después de Semana Santa o de turismo. Y el 10 de abril vence el plazo para presentar las listas y se levanta la veda para hacer televisión. Y esta va a ser una campaña de un mes. Y cuando la campaña se transforma en campaña exclusivamente mediática, es un tema de dinero, porque hay que invertir en publicidad, y el debate pasa casi desapercibido. Es la acción mediática para informar a la gente y hay que repartir la lista. Todo lo previo no encuentra espacio, no lo encuentra y no lo encontró. No lo encontró Garcés, no lo encontró Daniel Martínez, no lo encontró Topolansky. Las campañas, fíjese, Lucía Topolansky larga mañana, Garcés el 10 en el Cinemetro, Martínez el 17 en La Teja, y ahí está iniciando la campaña. Una semana después empieza Semana Santa, o sea que otra vez, para abajo. Es imposible instalar el debate. ¿De qué queremos hacer con Montevideo? El debate había que haberlo instalado antes, como pasa en el interior, en la elección nacional. A mí el modelo que me gusta es separación, sí, está bien, pero cuando la gente pone atención en el tema electoral, los candidatos a presidente tienen que estar también acompañados de los candidatos a intendente, cosa que se hace en el interior, mirando la administración del lugar donde la gente vive, a lo nacional y a lo departamental. Pero bueno, ese no fue el camino elegido por ninguno de los partidos, con la diferencia de que el nuestro es el desafiante y tiene que hacer cosas diferentes al oficial, ¿no? ¿Y le sorprende que Martínez lleve cierta ventaja sobre Topolansky en los sondeos que se han conocido? Es muy difícil evaluar el comportamiento de la gente todavía. Yo creí que iban a estar más parejos. Tengo que ver, ya las encuestas uno las mira con un poco de reparo. Vamos a ver, por lo mismo que yo le decía, de que la gente está muy lejos. Hay gente que nos dice, ya hay elecciones. Anoche en mi cumpleaños me preguntaban si era obligatoria. Es decir, recién empieza a caer la gente en el tema. Yo creo que la pregunta de comportamiento e intención de votos hay que hacerla en un mes y ahí vamos a saber un poquito mejor. Y hay un riesgo de que la gente perciba que, bueno, va a ganar el Frente Amplio, no hay ninguna discusión en eso, y que sea una especie de balotaje entre Martínez y Topolansky, que mucha gente que tenga el voto independiente, que de repente no sea muy partidaria, que quizás apueste definitivamente un cambio en Montevideo, que entienda que haya que cambiar, termine inclinándose por una de las dos opciones que sean más seguras. Yo creo que es un desafío eso. Si no logramos hacer entender que Topolansky y Martínez son dos personas bien diferentes, pero que pertenecen a un mismo modelo de gestión, puede ser que se dé eso. Ahora, ninguno de los dos representa el cambio. Topolansky lidera un movimiento que es el MPP, que ha tenido un intendente como Ehrlich, y muchos directores, como Urce, el del corredor Garzón y todo el plan de movilidad fracasado. Daniel Martínez ha tenido su bancada muy importante y ha cogestionado la intendencia desde varias direcciones y ha convalidado
desde su liderazgo departamental, ha convalidado la acción del gobierno de Ana Olivera. Yo no veo el cambio a través de uno de los dos líderes del frente, que después terminan gobernando todos por repartos de cuotas. Al MPP le toca la dirección tal, a Hacienda va a Asamblea Uruguaya, y así se reparte, igual que reparten los municipios. Y en ese compartimento estanco de gestiones separadas, donde conviven visiones ideológicas y políticas diferentes, el intendente no gobierna ni gestiona. Eso es lo que ha pasado hasta ahora, después de Vázquez hasta acá. Vázquez quizás fue el que, por ser el primero, el que más autoridad y fuerza tuvo. Aunque cometió algunos errores importantes, pudo gobernar. Los demás tuvieron que pactar adentro. Le va a pasar lo mismo. Le va a pasar lo mismo. El cambio va por otro lado. Pero como yo le decía, la gente nos tiene que visualizar. Pasan cosas raras en lo departamental. En la pasada elección hubo 14% de voto en blanco en Montevideo. O sea, muy llamativo. Casi 70% de abstención en el voto municipal en la pasada. Eso también es muy llamativo. ¿Y eso no es gente que está predispuesta a votar a Daniel Martínez? Yo, vaya a saberlo, no lo sé. Es un nicho interesante para ir a buscar, ¿no? Es tentador para nosotros tratar de convencerlos. Creo que depende más de nosotros. Yo creo que hay gente en todos los partidos que es el núcleo duro. Ponga quien ponga, van a votar. Antes que al candidato son de un partido. Pero hay una masa muy importante de uruguayos cada vez más grande que, si bien tienen el corazoncito en un partido, son independientes a la hora de decidir. Miran también a la persona. Y eso define una elección. Si logramos que esa gente nos mire a nosotros, tenemos una oportunidad. Y usted ha sido, por el rol que desempeñaba en aquel momento, uno de los principales impulsores de la concertación. Puso mucha energía para que la concertación se llevara adelante. ¿Tiene cierto temor de que un resultado electoral muy adverso ponga en riesgo la herramienta? No tengo dudas, va a ser así. Las herramientas están vinculadas al éxito, al resultado. Por sus frutos los conoceréis. Ha sido difícil el cambio cultural de ir en un mismo partido desde procedencias históricas bien diferentes. Lo logramos dar, pero obviamente que mucha gente va a esperar a ver qué pasa. Si votamos muy mal, si votamos peor juntos que separados, obviamente que esta no es la solución. Algo nos pasó. Y yo creo que la concertación tiene problemas. El principal problema que tiene es que no ha logrado conformarse como un partido real. No tiene un liderazgo, una mística, algo que le dé la identidad capaz de ser de verdad un partido político. Por ahora sigue siendo una alianza electoral, no más que eso, con un programa mínimo en común. Como nadie ha tomado el liderazgo de la concertación para estar por encima de los candidatos departamentales, la concertación todavía no es un partido. Por lo tanto, la vamos a vincular exclusivamente al resultado. Si es exitosa, podrá ser una herramienta que sobreviva y se use de otros modos en otros departamentos quizás. Si no lo es, obviamente va a estar sujeto a una revisión. Claro, que el desafío es mínimo votar en el mismo nivel que se votó hace 5 años. El por mínimo, separado. A ver, blancos y colorados en Montevideo por separados, cuando uno suma los votos, anduvimos según la elección entre el 36 y el 40%. Nunca pasamos el 40, nunca bajamos del 30. A veces colorados acá, blancos acá, como en el 2005, a veces al revés. Pero la suma, 36 y 40. Bueno, no puede estar por abajo de eso. Bien, y ahora ya sí sobre el final, la última. 5 años en política es mucho tiempo, corre mucha agua bajo el puente, pero todo esto que sucedió, la situación con su candidatura, ¿qué efecto genera en Jorge Gandini? ¿Las ganas de, bueno, en 5 años voy de nuevo para ser candidato? ¿O en decir, bueno, en realidad ya está? A ver, primero, obviamente que el lo anímico fue un golpe muy importante, un golpe que además yo tuve que procesar. Cuando a mí la calle Pou me viene a ver en julio y me dice, te veo que andás con problemas, ¿no? Porque yo estaba trabajando ahí medio complicado una mañana que él entró con su termo y mate a mi despacho, porque estamos en el mismo piso, somos compañeros, éramos compañeros de diputados. Te vengo a traer un problema más. No sos mi candidato para la Intendencia de Montevideo. A partir de ese día y las otras 2 o 3 reuniones más que tuvimos, obviamente que yo procesé una decisión que presenté al partido en septiembre, los primeros días de septiembre, que fue la de renunciar. Y además tomé la decisión de quedarme callado. No comuniqué eso porque no era bueno para el partido en medio de campaña electoral transmitir un problema interno. Lo hablé recién el 10 de diciembre, después del balotaje. La última frase de mi carta de renuncia dice, lo único que no puedo prometer es que no lo volveré a intentar.
veremos. Lo que yo tengo claro es que el 10 de mayo termina el tiempo electoral. Y para mí, que vivo en este departamento y quiero a este departamento, el 11 de mayo empieza el tiempo político. Y cuando empieza el tiempo político, yo me debo a los que me votaron. Y me votaron en Montevideo. Yo el 11 de mayo empiezo a trabajar en Montevideo. ¿Dónde termina ese trabajo? Ya veremos. Fíjense lo que pasó en el anterior. 3 años y bueno, mi partido no me dejó el resultado de una interna, que es legítimo. La calle Pou dijo, yo tengo a alguien mejor que Gandini. Y bueno, frente a ese argumento, y además tengo los votos en la convención, frente a ese argumento uno tiene que decir la democracia manda. Y los líderes conducen y se hacen cargo y responsable de sus decisiones. Veremos qué pasa el 10 y yo el 11, pase lo que pase, estoy trabajando por Montevideo. ¿A dónde llego? No sé. Lo que yo sé es que yo quiero Montevideo. ¿Sabe qué? El 11 de mayo lo esperamos acá, Pero a las 7:20 de la mañana. Me voy a acostar tarde igual, porque yo saco mi lista de ediles con mis compañeros y estamos acompañando y trabajando. Bueno, pero con pocos sueños sale bien también. Sale bárbaro. Así que el 11 de mayo lo esperamos. Seguimos con más noticias en Telebuendía. Le agradecemos la presencia a Jorge Gandini. La pausa, enseguida volvemos.